Hoy os voy a dar mi opinión personal acerca del iPhone 15 y el iPhone 15 Pro. Ya sabéis que estos dispositivos son bastante parecidos en algunos aspectos, pero también muy diferentes en otros. Os voy a decir si vale la pena dar el salto, apostar por la versión Pro, pagar un poquito más y tener muchas más cosas. Así que vamos a ver en qué cambia realmente. Y empezamos por algo que probablemente mucha gente se fije, que es en el exterior. Aunque le acabemos poniendo una funda, obviamente es importante ya que el material es diferente. En el caso de las versiones Pro tenemos un titanio y también un vidrio tipo mate. Por el contrario, en el iPhone 15 tenemos aluminio y vidrio tintado tono mate también, porque ahora las huellas en la versión Pro se van a centrar en los laterales, mientras que las huellas en la versión normal la tendremos en la parte exterior, aunque de manera menos acentuada, como os expliqué en la comparativa del iPhone 15 versus el 14. Obviamente pesa más la versión Pro, a pesar de este titanio, ha reducido sus dimensiones, pero sigue pesando un poquito más. Debo aclarar que yo tengo la versión Pro Max, pero estaríamos hablando de prácticamente las mismas características, aunque cambia un poquito en la cámara. Si nos vamos a los laterales, tenemos por aquí el botón acción versus el botón de silencio. Este botón acción la verdad que es súper personalizable y vamos a poder crear cualquier atajo literalmente desde aquí. Podemos abrir la linterna, podemos abrir la cámara, podemos sacar fotos, incluso podremos simular cualquier atajo que tengamos creado. Ambos tienen USB-C y eso sí, tienen velocidades de transferencia diferentes. En ambos vamos a poder cargar otros dispositivos, pero si vamos a transferir archivos, por ejemplo, a nuestro ordenador o computadora, vamos a tener velocidades de hasta 10 GB en las versiones Pro, frente a las velocidades de apenas 800 megas por segundo en las versiones normales. ¿En qué nos afecta realmente en el día a día? Pues, por ejemplo, si vas a restaurar copias de seguridad en el PC o si vas a pasar archivos directamente, ya sea de vídeo, archivos que pesan mucho, o incluso grabar directamente con el iPhone a una pantalla externa o directamente a un disco externo SSD. Esto es una característica bastante profesional, pero aún así necesitaremos la versión Pro. En cuanto a pantalla, aquí ojo porque se han igualado bastante. Tenemos la Dynamic Island en ambos dispositivos, por tanto vamos a poder disfrutar de actividades en directo en diversas aplicaciones y más probablemente que vayan a llegar. Podemos ver resultados de fútbol, podremos ver qué tal va nuestro vuelo, si está ya la puerta designada, o incluso también el temporizador o Shazam, entre otras muchas aplicaciones. Así que esto está disponible en ambos, y lo que también tenemos es el mismo brillo, tanto el brillo típico como el brillo en contenido HDR. He salido al exterior, he intentado ver si hay diferencias entre ambos dispositivos y la verdad que ambos en el exterior se ven muy bien a pesar de la luz natural. Obviamente cuando estamos bajo una sombra podremos ver muchísimo mejor la pantalla, pero sin ningún tipo de problema. La diferencia entre estos dos dispositivos viene en la tasa de refresco. 60 Hz versus 120 Hz en algunas ocasiones es adaptativo en la versión Pro, pero cuando deslizamos, cuando navegamos por nuestro dispositivo, vamos a notar que las versiones Pro obviamente son más fluidas, lo vemos todo un poquito mejor, pero bueno, si no estamos acostumbrados a este efecto, la verdad que no es un punto tan débil. Lo que también tenemos, y puede que a muchas personas les guste, es la pantalla siempre activa, es decir, si bloqueamos nuestro dispositivo siempre vamos a tener la pantalla encendida en las versiones Pro. Puede que esto le des bastante uso, puede que no le des uso, pero que sepas que esto es la diferencia. Y ojo porque llegamos a uno de los puntos fuertes de las versiones Pro, que es su chip, el A17 Pro versus el A16. Quiero deciros que estos cambios no están abriendo aplicaciones. He probado la diferencia de velocidad abriendo aplicaciones en ambos dispositivos y los cambios no se centran aquí, ni siquiera exportando un vídeo en CapCut para redes sociales, sino que más bien este chip está pensado para diferentes cosas. Por ejemplo, la posibilidad de jugar a juegos AAA de consola y PC y conectar incluso tu iPhone a un monitor y jugar con un mando. Ya se han presentado juegos como el Resident Evil 4 Remake, el Death Stranding, y en el año 2024 llegarán más juegos que podremos jugar en nuestro iPhone y son de consola. Así que evidentemente esto solo lo podremos hacer con las versiones Pro,
Pro, así que si juegas mucho y quieres jugar en un futuro, puedes apostar por las versiones Pro. Eso sí, en batería también dura un poquito más las versiones Pro, no es exagerado, pero tenemos unas 3 horas de reproducción de vídeo. En la vida real yo creo que esto se traduce a simplemente 1 hora más, ya que todos los procesos también consumen demasiado, aunque el chip sea un poquito más eficiente. Y nos vamos a las verdaderas diferencias. Si te vas a comprar una versión Pro, esto es lo que debes mirar porque creo que es lo más importante y estamos hablando de la cámara. Y es que la cámara principal, tenemos dos cámaras muy parecidas, podremos sacar fotos en 48 megapíxeles y en 24 megapíxeles, y en la cámara principal con el gran angular no notaremos grandes diferencias. Tenemos HDR5 en ambos dispositivos y el sensor es muy parecido, tanto de día como de noche. Tampoco si nos vamos al ultra gran angular, tenemos 12 megapíxeles y también las lentes se ven muy bien, podemos aprovechar sobre todo de manera diurna este ultra gran angular, y aquí es donde hay la diferencia, que es en el teleobjetivo. Si tenemos las versiones normales del iPhone 15, vamos a hacer un telefoto por 2 para sacar así las fotos más cerca y verlo mejor, pero la diferencia está en la versión Pro y Pro Max. La versión Pro vamos a poder acercarnos hasta por 3 y en la versión Pro Max tendremos hasta 7 lentes contando con el macro, y es que tendremos la por 1, la 24 mm, la 28 mm, la 35 mm y por último la 120 mm, que sería la por 5, para acercarnos así muchísimo más a los objetos. Es decir, tenemos muchísima más versatilidad en las cámaras. Si no quieres acercarte constantemente a los productos, a los objetos que vayas a fotografiar, ojo, porque esta cámara de la versión Pro Max podría ser una muy buena alternativa. Eso sí, también tiene funciones exclusivas que no tenemos en los iPhone 15, como los retratos en modo noche o las fotos macro, como os decía antes. Y no nos quedamos ahí porque hay que aclarar ciertas cosas, ya que tenemos más extras en la cámara para las versiones Pro, como podrían ser que solo podemos tomar fotos en RAW en las versiones Pro y además en diferentes formatos, tanto WAV como RAW, para en postproducción editar las fotos con un rango de colores muchísimo más alto. También en vídeo solo vamos a poder grabar en ProRes hasta 4K 60 frames por segundo con grabación externa en las versiones Pro, así que vamos a tener de nuevo un rango más amplio de colores de luz para poder retocar. Y ahora este año vamos a poder grabar en formato log, un sistema de codificación ACES que parece que se usa en Hollywood, y como extras que no tiene que ver con la cámara tendríamos el Wi-Fi 6E, que nos da mayor velocidad con routers que tengan este tipo de formato, y también va a servir nuestras versiones Pro como una red Thread, es decir, va a poder servir como punto, como centralita para controlar nuestros dispositivos inteligentes que tengamos en nuestra casa, para así no necesitar ni un HomePod ni un Apple TV. Así que chicos, hasta aquí un poco las diferencias. ¿Cuál de los dos recomendaría? Pues para el 80% de la gente yo recomendaría el iPhone 15 o 15 Plus, la versión Plus obviamente si quieres más batería o si te gustan las pantallas grandes. Eso sí, hay en ciertas ocasiones donde la versión Pro es indispensable, sobre todo si creáis contenido dirigido a grabar vídeos, si queréis retocar colores o incluso si queréis jugar a videojuegos AAA en un futuro. Así que obviamente los extras son donde va a decidir si elegir uno o elegir el otro. Os espero en los comentarios para saber vuestra opinión, no siempre tengo la razón y hay muchos casos para ciertas ocasiones que pueden ser diferentes. Así que muchísimas gracias por estar ahí, os dejo por aquí también la comparativa entre el iPhone 15 y el iPhone 14. Nos vemos en el 7, chao chao.